Capítulo 177. Season finge dormir. Chuguanin no había dormido en 2 días. Dormía profundamente y los movimientos de Morran eran suaves. Así, cuando fue llevado a la cama en el cálido abrazo de Morran, todavía estaba tranquilo. Morran lo colocó en medio de la cama, apoyando la mano en la almohada y cubriéndolo con la manta. Después de hacer todo esto, no se fue. En vez de eso, miró fijamente esa cara con encaprichamiento, desde sus cejas negras como el carbón hasta sus delgados labios, centímetro a centímetro. Bien, ¿cómo puede su Season, su amante, ser tan guapo? Era tan hermoso que podía mirarlo 2 veces. Su corazón se ablandó y la parte inferior de su cuerpo se volvió rígido. Su cuero cabelludo se entumeció, y su mente estaba estrangulando su cuello. Sabía que estaba mal, pero con la cara de Chuguanin tan cerca de la suya, el aura tenue de una llama rasgó sus ropas como incontables garras suaves, lo sedujo para que se desnudara y se fuera a la cama caliente con él. Quizás fue porque la sangre que fluía en su morra vascular era como una marea agitada, o quizás porque su corazón era como un tambor de guerra que no podía ser detenido, o quizás porque sus ojos estaban demasiado calientes, quemando a la gente que dormía profundamente. En resumen, Chuguanin abrió los ojos y se despertó. Por un momento, nadie hizo ruido, Morran estaba ahí de pie. El estado de aturdimiento de Chuguanin se convirtió en shock. Sus ojos de fénix se abrieron de par en par para ver los ojos ardientes de Morran. Chuguanin fue alertado de repente. ¿Qué estás haciendo? La expresión en la cara del guapo joven era difícil de ver con claridad. Lentamente bajó su cuerpo, y estaba tan sorprendido que Chuguanin no se atrevió a moverse. Cuanto más se acercaban, su corazón latía fuerte. ¡Sa! Un sonido de luz vino de la cabecera de la cama. De repente, la luz circundante se oscureció, hundiéndose en una atmósfera aún más ambigua y nebulosa. Morran se inclinó y corrió la cortina sobre la cama. Enderezó su cuerpo y se sentó en el borde de la cama. Bajó la cabeza para mirar al dormido Chuguanin y dijo en voz baja: Vi que Season estaba dormido, así que quería ayudarte a bajar las cortinas, pero no pensé que te despertaría. Chuguanin no dijo nada. Se apoyó en la almohada y giró la cabeza para mirarlo. La cortina amarilla oscura que acababa de desengancharse de la cabecera se agitaba detrás de Morran. Las llamas de las velas de afuera se volvieron tan densas y borrosas, como una niebla que se había condensado en las ventanas en invierno. Estaba demasiado oscuro para que se viera la hermosa cara del joven. Solo sus ojos brillaban en la oscuridad, como estrellas fugaces. Morran de repente le gritó: Season, hay algo que quiero preguntarte. Aprovechando la oscuridad, su valor para ser un discípulo parecía crecer. El corazón de Chuguanin se apretó mientras pensaba para sí mismo: ¿va a preguntar por ese sobre de seda? Su cara estaba imperturbable, pero su pecho estaba hinchado. ¿Todavía había tiempo para fingir que estaba dormido? Morran preguntó. ¿Dónde debería dormir? Chuguanin se quedó sin palabras. Después de una noche ocupada, Morran hizo una litera esa noche. La cama es demasiado pequeña. De hecho, se arrepintió justo después de preguntar. Con su cuerpo sano y su fuerte energía sanguínea, sería mejor que no se desmayara y durmiera con él. No es que no supiera lo terribles que pueden ser los deseos de un hombre. Todavía estoy durmiendo en el suelo. ¿Hay ropa de cama extra? ¿Hay una cama? ¿Hará frío? No, solo pondré más paja. Después de decir eso, Morran salió a buscar la paja, cargó un montón de cosas y las dejó en el suelo. Habiendo sido atormentado por él hace un momento, Chuguanin estaba temporalmente sin dormir. Inclinó su cuerpo para apoyar su cabeza, y levantó las cortinas con una mano. En silencio observó cómo el hombre se ocupaba de sí mismo y rápidamente hizo una sola cama para sí mismo. Sí, Season. Buenas noches. El hombre se puso la ropa y levantó la manta para sí mismo. Sus oscuros ojos miraron suave y constantemente a Chuguanin en la cama. Chuguanin reconoció: sí. Viendo la mirada soy muy honesto de Morran, Chuguanin se sintió aliviado. Se puso la cara de tengo mucho frío y bajó las cortinas de la cama con toda tranquilidad. Entonces Morran se sentó de nuevo. ¿Para qué? Apaga las luces. El hombre se levantó y apagó la vela. La habitación se quedó en silencio. Debajo de la cama estaba Season y su discípulo, cada uno con sus propios pensamientos, mirando las flores y mariposas que brillaban tenuemente en la noche interminable. Season, ¿y ahora qué? ¿Todavía no estás durmiendo? Dormiré. La voz de Morran era muy suave, especialmente durante la noche. Es solo que de repente quiero decirte algo.
Chu Guanyin frunció los labios. Aunque su corazón no latía tan fuerte como cuando hizo sus primeras conjeturas, no pudo evitar sentir que su garganta se secaba. Quiero decir, no hay necesidad de ser tan reservado cuando Si-sun duerme. Siempre dormirá en un rincón. Había una sonrisa en su voz, baja pero agradable. Chu Guanyin, estoy acostumbrado. ¿Por qué? La habitación siempre es demasiado desordenada. Me caí antes y me cortó una lima en el suelo. Mo-ran escuchó en silencio durante mucho tiempo. Chu Guanyin esperó. Cuando no hubo respuesta, preguntó, ¿qué pasa? Nada. Chu Guanyin giró la cabeza hacia un lado, y bajo la tenue y suave cortina, pudo ver que había acercado el suelo a él a la luz de las mariposas y las flores del manzano cangrejo. Mo-ran se recostó y dijo con una sonrisa, cuando estoy cerca, Si-sun no tiene que preocuparse. Si te caes, no te apuñalarán. Se detuvo un momento y luego dijo con indiferencia, estoy aquí. Después de un rato, Mo-ran oyó al hombre en la cama resoplar un poco y dijo débilmente, la carne de tu brazo es tan dura que no es mucho mejor que una lima. Mo-ran sonrió. Hay algo aún más difícil que Si-sun aún tiene que ver. Estaba a punto de decir algo sobre los músculos de su pecho, pero antes de que pudiera terminar, de repente se dio cuenta del espeso hedor a sangre que impregnaba sus palabras. Se quedó aturdido y dijo rápidamente, no quise decir eso. Después de escuchar la segunda frase, la atmósfera entre los dos se volvió aún más desesperada y se hundió en las profundidades del abismo. Por supuesto, sabía que Mo-ran tenía una hoja aún más dura y caliente, una que hacía que la gente se estremeciese aún más que la fría empuñadura de su mecha. Dejando de lado el libro de experiencias de cultivo que había visto antes, él mismo lo había sentido inconscientemente a través de su ropa. Era una pasión aterradora que hacía que la gente temblara y se sintiera entumecida por todas partes. Chu Guanyin respondió impaciente, estoy dormido. Correcto, pero ¿cómo podía dormir? La lava del amor les roía a los dos, lamiendo sus agrietados pechos. Había tanto silencio en la habitación que podía oír los débiles sonidos de la respiración de la otra persona y los sacudidas y giros. Mo-ran puso las manos detrás de la cabeza y abrió los ojos, mirando la habitación llena de mariposas de color rojo fuego. Una mariposa de espíritu revoloteó hacia abajo y se detuvo en la cortina de la cama, haciendo que la cortina se llenara con un suave color rojo claro. En medio de este silencio, Mo-ran de repente pensó en algo. En aquel entonces, en Jin Chen-chi, la persona que lo había salvado de la pesadilla del pabellón del corazón despierto le había susurrado una frase al oído. En ese momento, su sentido espiritual era borroso, así que no estaba seguro si estaba alucinando. Pero ahora que lo pensó, de repente sintió que quizás no había escuchado mal. Tal vez sea verdad. Oyó a Chu Guanyin decir, tú también me gustas. El latido del corazón de Mo-ran crecía cada vez más rápido. Algunos de los detalles que nunca antes había notado estaban todos brotando en ese momento, convirtiéndose en pétalos frescos y tiernos, que luego se nutrían de sus ambiciones de lobo, formando frondosos y grandes árboles que llegaban al cielo. Su cabeza zumbaba y su visión era borrosa. Cuanto más lo pensaba, más sentía que algo andaba mal. Tú también me gustas. Si había escuchado mal sus palabras, entonces ¿por qué cuando se despertó, no estaba dispuesto a admitir que él era el que lo había salvado? A menos que no lo haya escuchado mal. A menos que Chu Guanyin dijera eso, Mo-ran se sentó abruptamente. Estaba tan emocionado que apenas podía contenerse mientras decía roncamente, Si-sun. A pesar de que la persona detrás de la cortina no había hecho ningún ruido, Mo-ran todavía preguntaba, hoy, cuando estaba lavando ropa, recogí algo. La cortina estaba en silencio. ¿Sabes lo que es? En el momento en que las palabras salieron de su boca, de repente se volvió tímido. En realidad, tontamente le hizo esta pregunta a Chu Guanyin. La otra parte no respondió durante mucho tiempo. Mo-ran dudó, sus ojos húmedos y oscuros. Si-sun, ¿todavía estás despierta? ¿Me has oído? En la cama, que estaba cubierta por una cortina de luz, Chu Guanyin estaba completamente quieto como si se hubiera dormido. Mo-ran esperó durante mucho tiempo, sin querer rendirse. Extendió la mano varias veces para abrir la cortina, pero se detuvo. Si-sun, murmuró y se recostó de nuevo. Su voz era muy suave. No te preocupes por mí. Por supuesto, Chu Guanyin no se molestaría con él. Todo su ser era un desastre, y la mente clara de la que siempre había estado orgulloso ya estaba llena de humo y miasma. Se acostó en la cama, mirando la oscura cortina, pensando lenta y rígidamente, ¿qué demonios está tratando de hacer Mo-ran?
Pensó en muchas cosas e hizo toda clase de conjeturas inconcebibles. Solo que no se atrevió a adivinar la respuesta más obvia, ni se atrevió a adivinar que a Morran también le gustaba. Era como una persona hambrienta que había comido un pastel de carne crujiente y, como no era fácil de conseguir, era especialmente apreciado. Se comió toda la corteza del pastel, pero se mostró reacio a comer el último trozo. Chuguanin escuchó el suave pero ansioso murmullo de la persona que estaba fuera de la cortina. En silencio se puso la manta sobre su barbilla y su nariz, exponiendo solo un par de ojos brillantes. Luego se cubrió los ojos y se escondió en el edredón. Por supuesto que lo escuchó, pero no sabía cómo responder. Su corazón latía con fuerza y sus palmas estaban cubiertas de sudor. Se sintió forzado a entrar en un callejón sin salida, así que se sentó y gritó airadamente. Sí, estaba escondiendo esa bolsa de brocado. Me gusta. Lárgate. Deja de pedirle que duerma. Estaba atormentado y aprensivo, y su corazón le picaba mucho. Season, ¿realmente te has dormido? Después de un rato, Chuguanin escuchó a Morran suspirar suavemente. Se cubrió la cabeza con la tela. En la oscuridad, se llenó de pesar, miedo, nerviosismo y dulzura. Tenía sentimientos encontrados, tanto agrios como amargos, y trató de calmarse, pero al final, sus mejillas estaban ardiendo y no pudo evitar patear la manta en secreto. Capítulo 178. Season vendiendo flores. A la mañana siguiente, Chuguanin salió de la cama con ojeras bajo los ojos. No había dormido bien en toda la noche, por eso estaba tan triste. Su cara originalmente fría estaba cubierta con una fina capa de hielo y no había calor. Empujó la puerta y vio a Morran lavando ropa. ¿Por qué lavas la ropa tan temprano por la mañana? ¿No lo lavaste anoche? Viéndolo salir de la casa, Morran se sintió un poco avergonzada. Su cara estaba cubierta de espuma y se volvió para saludar a Chuguanin. Season. Sí, Sansanian cumplió su promesa y aceptó el dinero. Llevaba comida de casa en casa por la mañana. Lo pondré en la mesita de piedra del patio. Season. Rápido, ve y cómetelo. ¿Qué hay de ti? He comido. Cuando Season lo haya usado antes, iremos a vender mariposas y flores juntos. La comida de Sansanian era muy monótona, pero la cantidad no era pequeña. De hecho, había 3 bollos al vapor. Se sentó en el pequeño patio, mordiendo lentamente su pasta. El sol salía y brillaba a través de las vides muertas que se arrastraban alrededor del pérgola sobre su cabeza, cortando la mesa en sombras moteadas. Se dio la vuelta y miró la figura alta de Morran. Una indistinta sensación de calor surgió en su corazón. Le dio otro gran mordisco al panecillo al vapor. La aparición del cangrejo dorado y la mariposa roja causó un gran alboroto en el mercado perezoso durante todo el año en Flying Flower Island. Todos los pescadores de la isla vinieron a observar, incluso los que no tenían la intención de ir al mercado hoy. Flores, ¿qué tienen de extraño las flores? ¿Nunca has visto flores antes? Begonia dorada. Fue hecho con energía espiritual. Ha estado abierto todo el año. Incluso puede enviar una transmisión de sonido. ¡Guau! ¿Dónde está? Una gran oleada de gente se apresuró a venir. Mariposas. ¿Qué tienen de interesante las mariposas? Son como un montón de mariposas atrapadas en primavera. Rojo. La fuerza espiritual puede ahuyentar el pequeño mal. Y es muy bonito, muy obediente, y no corre por ahí, seguirá volando a tu alrededor. Ah. ¿En serio? ¿Dónde está? Otra oleada de gente se apresuró a venir. Sansanian, que estaba reclinada en lo alto de su mansión, también había recibido la noticia en su tiempo libre. No pudo evitar traer a algunos de sus subordinados al mercado. Antes de llegar a la puerta, vio a lo lejos la densa corriente de luces rojas doradas de la multitud, haciendo que la gente chasqueara continuamente sus lenguas en admiración. Su corazón se sentía como si estuviera siendo arañado por las hormigas. Ignoró a los aldeanos de los alrededores y se acercó para echar un vistazo. Vio a uno de los 2 señores inmortales de ayer sonriendo brillantemente mientras guiaba a un grupo de celebridades a realizar un truco de magia para atraer a muchos clientes. La otra persona permaneció sin expresión mientras estaba bajo el árbol con los brazos cruzados con frialdad. No dijo ni una palabra. Vendiendo mariposas. Vendiendo mariposas del hombre guapo se dio la vuelta y sonrió a otro hombre con la cara pálida. Season. ¿Por qué no estás gritando? ¿Gritando? Chuguanin arrolló fríamente en su corazón. No sabía cómo escribir la palabra gritando. ¿Será que tuvo que actuar sin vergüenza como el vulgar Mogwai Yu,
gritando, «Vende las flores. ¿Vende las flores de manzano ante los ojos de todos? Ni siquiera lo pienses. ¿Cuánto cuestan las mariposas?» Todos pensaban que este artículo inmortal debía ser muy caro, así que dudaron durante mucho tiempo. Finalmente, alguien lo suficientemente audaz como para pedir un precio. Morran dijo, 10 de oro por uno. Chuguanin tosió por detrás de él. Morran dijo, 3 monedas de cobre por una. ¿Tan barato? La gente de los alrededores se sorprendió y vino a comprar uno tras otro. Morran pasó una mariposa a la izquierda y una flor a la derecha. Mientras estaba ocupado, de repente vislumbró a una niña harapienta con los dedos en la distancia, mirando la bulliciosa escena con una expresión de nostalgia. Morran sonrió y no dijo nada más. De repente cerró los dedos y formó una preciosa mariposa de cola de ave fénix. Con un golpe suave, la mariposa flotó a su lado a través del mar de personas y aterrizó en su trenza. La chica estaba aturdida. Dudó unos pasos antes de detenerse y agitar la cabeza. No tenía dinero. Sin mencionar 3 monedas de cobre, ni siquiera había una. Le hizo un gesto con la mano, le dijo, «Para ti», luego guiñó un ojo, sonrió y volvió a apartar la cabeza, continuando su trabajo. Sansan Niang observó cómo se compraban los hermosos objetos de oro. Una bella dama puso directamente la flor de manzana en su bollo de pelo negro. Instantáneamente, su cabeza estaba cubierta de pelo negro brillante. Era sorprendentemente radiante y desprendía un aura indescriptiblemente noble. No pudo evitarlo. «Quiero todas estas mariposas y flores». Morran levantó los ojos, su sonrisa aún persistiendo en su cara. Me preguntaba quién podría ser tan generoso. Así que es la tercera señora. ¿Cuántos quedan? Cuéntalos todos, los llevaré de vuelta a la mansión. Eso no servirá. Morran se rió, tiene que haber un orden de llegada. Los otros fueron primero. Aún no han terminado de comprar, así que no puedo dártelas a ti primero. Sansan Niang miró a la multitud de aldeanos e inmediatamente se puso ansioso. Temía que si lo vendía todo, decía, entonces subiré el precio. No puedo tomar una decisión. Solo soy un asistente. En cuanto al precio, tienes que preguntarle a Miss Season. Sansan Niang fue debajo del árbol y encontró la flor fría y distante que vendía a Chuguanin taoísta. Inmortal, ¿por qué no me vendes todas esas flores y mariposas? Todos somos hombres de negocios, el precio es negociable. Chuguanin dijo fríamente, 10 de oro por uno. Morran, que estaba al lado, no pudo evitar reírse a carcajadas. Giró la cabeza para mirar el par de ojos negros de Chuguanin. Era gracioso y suave, pero se rascó la cabeza para divertirse. Sansan Niang era extremadamente rico. Para ella, esta cantidad de dinero no era mucho. Muy pronto, ordenó a sus sirvientes que se llevaran la begonia nocturna y la mariposa Fénix Tel. De vuelta en la mansión, ella felizmente se peinó el cabello en un bollo e insertó más de 50 flores doradas brillantes, haciendo que esas mariposas danzaran a su alrededor. Cuando los sirvientes vieron su cabeza llena de luz dorada, que parecía una vela derretida y encendida desde lejos, no pudieron evitar encontrarla graciosa. Sansan Niang no estuvo contento durante mucho tiempo cuando alguien vino a informar que los 2 señores inmortales habían empezado a vender otras cosas en el mercado. Ella se sorprendió cuando escuchó esto. Corrió al mercado con un bollo de nube que parpadeaba con una luz brillante, escoltada por una ráfaga de abejas y mariposas. Vendiendo mariposas, vendiendo mariposas. Sansan Niang se acercó, puso las manos en las caderas y dijo airadamente, ¿no lo he comprado yo hace un momento? ¿Por qué está pasando de nuevo? Morran parpadeó. Es nuevo, ya que puedes hacerlos nuevos. ¿Por qué me los vendiste por 10 de oro cada uno? Morran se rió. Piensa en ello, cuando te levantes por la mañana, vete a una casa de bollos fritos que tiene muchos clientes haciendo cola y compra algo de comida frita. Sansan Niang dijo airado, tú, malvado mercader, tú, justo cuando estaba pensando en cómo refutar el lascivo razonamiento de esta persona. De repente vio al silencioso monarca inmortal acercarse. Una luz destelló en la punta del dedo de Chuguanin y apareció una manzana de cangrejo gemela. Aunque Sansan Niang estaba enfadada, también se sintió atraída por ella y le preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué es diferente de antes? Este tipo de flor también utiliza el arte del rejuvenecimiento, colocándolo en el lecho antes de dormir. Puede mantener el brillo del día siguiente, y su efecto durará unos 15 días. Chuguanin descuidadamente le dio las flores a Morran y le dijo,
ve a venderlas, 100 monedas de oro por una flor. Espera un minuto, Sansanian tenía miedo de que estos dos dijeran algo más después. Aunque estaba furiosa, aún así dijo, no lo tomes, yo lo tomaré. ¿Cuántos más puedes hacer? Los quiero a todos. Chuguanin dijo, no quiero repetir el mismo hechizo muchas veces, solo quiero hacer 3. Entonces, 300 de oro, te los daré. Morran, recoge el dinero. Mientras Chuguanin hablaba, bajó la cabeza para condensar las otras 2 flores y se las entregó a Sansanian. Entonces, comenzó a condensar la 4ª flor. Sansanian era infeliz. ¿No dijiste que solo puedes hacer 3 flores? Este añade la nota del arte de la maravilla. Chuguanin dijo débilmente, cuando se combina con tu cuerpo, puede hacer que la voz de una mujer sea más agradable al oído. Aunque Sansanian era codiciosa de dinero, ella era aún más codiciosa de tiempo. Solo podía mirar impotente mientras este soberano inmortal en la cúspide de la muerte formaba una maravillosa flor de manzana de cangrejo tras otra. Ella lo odiaba tanto que le picaban los dientes, pero solo podía decir, está bien, está bien, está bien, está bien, yo compro, yo compro. Cuando volvieron a cerrar la puerta por la noche, el Sison y el discípulo se sentaron a la mesa y contaron el dinero. Cuando se enteraron de que era suficiente para alimentar y beber a todo el grupo antes de que se apagara el fuego del otro lado, Chuguanin empujó la mitad de sus taels de plata a Morran y los guardó antes de que él dijera, cuando nos vayamos, devuelve el resto a Sansanian. Morran estaba aturdida. ¿Por qué? Fine Flower Island está muy lejos de Linji y sus suministros son escasos, por lo que es muy incómodo comer y vestirse. Sin embargo, mira a los pescadores de la isla, deberían poder conseguir suficiente comida. ¿No crees que eso es un poco extraño? Correcto. Mientras decía esto, pensó cuidadosamente en ello y, de hecho, sintió que era el caso. Chuguanin dijo, ve y pregunta por ahí. Hoy, cuando estabas ordenando los puestos, fui a buscar al jefe de la aldea y le hice algunas preguntas. En realidad, este Sansanian fue originalmente miembro de la secta Linji Hyufen. Debido a que su talento no era alto, el maestro no la controlaba mucho. Incluso después de 5 años desde que se unió a la secta, solo sabe cómo mostrar su arte de la espada. Morran se sorprendió. ¿Ella es miembro de la secta Ryu Feng? Entonces Sison ha visto alguna vez. No. El jefe de la aldea dijo que cuando tenía 17 años, vino a la isla de las flores voladoras con un cultivador de la secta Ryu Feng para reclutar un nuevo discípulo. Aquellos famosos cultivadores se basaban en el hecho de que estaban lejos y que la isla estaba llena de mortales. Incluso si fueran intimidados, no podrían viajar miles de kilómetros hasta la secta Ryu Feng para denunciarlos por sus crímenes, así que en ese periodo de tiempo, hicieron malas acciones a los ciudadanos de la isla, aprovechándose de ellos, robando dinero, e incluso atacando sexualmente a hombres y mujeres jóvenes. Sansanian estaba furiosa y empezó a discutir con sus hermanos y hermanas mayores. Su cuerpo era ligero y su personalidad feroz. Ella ofendió a sus compañeros de la secta y al final, fue apuñalada por uno de ellos y empujada por el acantilado. Morran murmuró, ¿así que así son las cosas? No es de extrañar que cuando escuchó lo que el jefe de la aldea le aconsejó que dijera, ella no era una persona de la secta Ryu Feng, él no esperaba. Suspire, sí. Tuvo suerte. Su espada había perdido sus puntos vitales. Después de caer al mar, había sido vista por los pescadores que la pescaban. El pescador tenía originalmente 2 hijas, pero ambas se fueron antes de tiempo. Después de salvarla, la aceptó como su hija adoptiva, enseñándole a pescar y cazar, enseñándole a hacer negocios. Después de la muerte de su padre adoptivo, ella se hizo cargo de su manto y gradualmente se convirtió en la familia más grande de la isla de las flores voladoras. Chuguanin se detuvo un momento antes de hablar. Ya oíste. Dijo que la cosecha en Fine Flower Island no fue buena este año y que ella era la encargada de cada hogar. Aunque el negocio de Sansanian es bueno, solo le quitaría dinero a los cultivadores. Ella nunca tomaría demasiado de los isleños e incluso subsidiaría la pobreza. Morran no dijo nada, pero pensó en esa niña en el mercado que anhelaba las flores de arándano. Estaba mal vestida y tenía la cara sucia. Era obvio que había perdido a sus padres. Sin embargo, no era delgada. Sus mejillas estaban abultadas y sus ojos brillaban con una luz clara y fría. Si no fuera por alguien que la ayudara,
¿No habría perdido su aspecto y su piel un niño tan pequeño si tuviera que mendigar para ganarse la vida? Sansa Niang sale al mar más de 20 veces al año. Cada vez que va y viene, le toma de 7 a 8 días ir y venir. Mira su mansión, es extremadamente lujosa y lujosa. ¿Por qué tiene que ir y venir en el viento y las olas cuando tiene más de 100 años? Cada año, llevábamos con esmero las cosas de la isla a Linji para venderlas. Luego íbamos a Linji para recoger los materiales y traerlos de vuelta a Fine Flower Island. Claramente no le falta dinero, lo entiendo. Cuando Morran escuchó esto, su corazón estaba sufriendo. Inmediatamente recogió la mitad del dinero y se preparó para irse. Chu Guaning lo llamó. ¿A dónde? Le devolveré lo que gané. Siéntate. Chu Guaning contestó sin rodeos. ¿Por qué eres tan estúpido? Mira a una persona como Sansa Niang. Tiene una personalidad inquebrantable y quiere ser fuerte. Lo que más odiaba eran los cultivadores. Dime, si vas y le das el dinero así, ¿no te golpeará y te echará de la mansión? Morran pensó en ello y de repente sintió dolor en su columna vertebral. No podía evitar suspirar y preguntar, entonces, ¿qué debemos hacer? Le dije al jefe de la aldea que antes de irnos, le daré el resto del dinero para que pueda encontrar una oportunidad de pasárselo a Sansa Niang. En ese momento, cuando todos nos hayamos ido, el dinero hará que la isla de las flores voladoras sea un poco mejor. No lo rechazará. Morran bajó los ojos para reflexionar un momento antes de asentir con la cabeza. Sisun tiene razón, debemos hacer lo que Sisun dice. Chu Guaning suspiró y dijo, hay muchas cosas en este mundo que no se pueden decidir con solo mirar a la superficie. A veces, incluso la capa por debajo de la superficie puede no ser la verdad. A menudo me digo a mí mismo que necesito calmarme, juzgar a la gente, las cosas, y ser muy cuidadoso, pero a veces no puedo evitarlo. Morran, que había dicho que era extremadamente desagradable, tomó decisiones con solo mirar a la superficie, juzgó lo que la gente hacía bien o mal, juzgó lo que estaba bien o mal. ¿No fue esto lo que le había hecho antes a Chu Guaning? Aparte de él, era extremadamente difícil para la mayoría de la gente en el mundo de los mortales mantener un par de ojos claros y un corazón tranquilo ante las emociones intensas. Tenían que pensar y ver la verdad escondida bajo el polvo y la arena. Lo que le hizo a Chu Guaning y lo que le hizo a su madre, todos estaban cegados por sus emociones, incapaces de mirar atrás. Tal vez solo alguien como Chu Guaning, que parecía frío y distante, pero que estaba decidido a dar a todos la oportunidad de cambiar de opinión y hacer todo lo posible para no especular todo con la mayor malicia. Por lo tanto, cuanto más intentaba Morran comprenderle, más descubría que este irritable elder inmortal Beidou poseía en realidad un corazón que no estaba manchado de hostilidad. Lo que esta persona escondía detrás de su fría y arrogante cara era en realidad un alma espiritual bondadosa y perdonadora. Debido a tal alma espiritual, sintió aún más lástima por Chu Guaning, y un fuerte deseo de proteger creció en su corazón. Quizás fue porque había sido empapado en sangre de las montañas de cadáveres y de los mares de sangre que pudo entender que en este mundo no había nada más precioso que el corazón de un niño desnudo. Era una flauta en el humo, una flor en las trincheras. Así, de pie frente a tal espíritu, el inmortal Taxianjun, que una vez causó problemas al mundo entero, pensó en silencio. Si hubo un día en que Sisun lo necesitó, entonces incluso si estaba cubierto de heridas y sangre seca y lágrimas, incluso si murió sin un cadáver completo, incluso si fue quemado hasta las cenizas, incluso si tuvo que sacrificar su cabeza y su alma rota, él quería proteger a este limpio y puro soberano celestial del Cucharón del Norte. ¿En qué estás pensando? Oh, nada. Morran sonrió. Solo estoy pensando en algunos pequeños asuntos. ¿Un pequeño problema? Morran apretó los labios. De repente recordó que cuando fue al mercado por la mañana, Chu Guaning le dijo que quería aprender la técnica de la espada imperial. Él dijo, Sisun, ven conmigo. Capítulo 179. Guaning. Los dos llegaron al borde de un acantilado en Flying Flower Island. Debajo de ellos había un mar agitado. Las olas se estrellaron contra las rocas y se convirtieron en miles de copos de nieve. No había nada a su alrededor, excepto el ilimitado cielo marino y la luna creciente. Morran llamó por su espada, y luego se volvió para preguntarle a Chu Guaning, ¿por qué no sabes cómo usar la técnica de la espada imperial? No es que no sepa cómo hacerlo. Chu Guaning dijo, no soy muy bueno en eso. ¿Por qué no eres experto en eso? Chu Guaning agitó las mangas. Su expresión era arrogante, pero sus orejas eran rojas. Solo puedo volar no lejos del suelo. Morran se sorprendió.
Cosas como la técnica de la espada imperial requería la misma cantidad de energía espiritual para volar a 1 pulgada o 100 metros del suelo. No había razón para no volar hacia el cielo, así que dijo, Season, inténtalo. Déjame ver. Chu Guanin no invocó su espada. En cambio, dijo con calma, no quiero usar mi espada, pero creo que es inapropiado usarla cuando hay que respetarla y pisarla. No sabía por qué de repente empezó a explicar, pero Morran asintió con la cabeza. Season tiene razón. Pero no podemos tumbarnos en nuestras espadas ni colgarnos de ellas, ¿verdad? Chu Guanin se quedó sin palabras. Cuando levantó la vista, vio al hombre que lo miraba con una sonrisa, y no pudo evitar sentirse molesto. Normalmente, si hay una emergencia, vuelo con la barrera del dragón ascendente. Morran estaba un poco sorprendida. Ese dragón puede crecer. Chu Guanin dijo. Parecía haber recuperado algo de su rostro, pero pronto se sintió un poco avergonzado. Pero después del gran incendio en la secta Ru Feng, fue completamente inútil. Le teme al fuego. Morran de repente entendió. Así que Season quiere aprender la técnica de la espada imperial para, en caso de emergencia. Morran se quedó en silencio. El espeso humo que salía del cuerpo de Lin Yi era como un mar de llamas que envolvía incontables vidas. En ese momento, Chu Guanin se puso de pie sobre su propia espada, mirando cómo los mortales eran tragados por el fuego y quemados en cenizas, sin dejar ni un solo hueso atrás. La exaltada deidad, por otro lado, era incapaz de hacer nada y no podía montar una espada para llevar a nadie. ¿Qué humor tenía el actual Chu Guanin? No es de extrañar que esta persona, que preferiría montar en un coche de caballos que en una espada, de repente le pidiera a su discípulo que se lo pidiera. Entiendo. Season, no te preocupes, definitivamente te enseñaré bien. Oyéndole decir eso, Chu Guanin no dijo nada. Bajó los ojos, pensando en algo. Al final, suspiró y levantó la mano. Wisa, llámalo. Un rayo de luz dorada se condensó repentinamente en la existencia cuando Morran vio una vez más el arma divina que solo había aparecido durante su duelo de vida o muerte en su vida anterior dentro de esta serena y serena luz de luna en el cielo y en el mar. Chu Guanin's Blade of Killing, Wisa. Era una espada larga que Chu Guanin obviamente conocía. Probablemente no había otra persona en este mundo que fuera más apta para ser su maestro de espadas que Chu Guanin. Sus adornos eran ligeros, y todo su cuerpo era de oro. Debido a que la luz dorada era demasiado deslumbrante, incluso tenía una pizca de palidez. El resplandor fluía de la espada sin prisas. Era como fuegos artificiales ardientes en el cielo nocturno, pero también como arena blanca que caía. Este es Wisa. Chu Guanin lo miró y dijo, nunca lo has visto, es muy vicioso, así que no lo uso a menudo. Después de un largo rato, asintió y dijo en voz baja, es una buena espada. El viento de la noche sopló suavemente, y Morran pisó su espada. Con un ligero movimiento de los dedos de sus pies, la espada se elevó obedientemente a unos centímetros del suelo. Deja que Season lo intente también. Morran se dio la vuelta y le dijo a Chu Guanin. Chu Guanin también se paró en la arena. La arena se elevó unos centímetros más, llevando a Chu Guanin en círculo. ¿No es grandioso? Intenta levantarte un poco más. Mientras hablaba, controló su espada y voló a una altura de unos 5 pies. Le sonrió a Chu Guanin y le dijo, sube aquí. Chu Guanin frunció los labios, elevando silenciosamente a Wisa al mismo nivel que él. Morran respondió, no hay problema. Season, no sabes cómo hacerlo. Entonces, vamos a... De repente dejó de hablar. Se dio cuenta de que la cara de Chu Guanin estaba pálida y tensa. Sus pestañas ondeaban como hierba en el viento, como si estuviera haciendo todo lo posible por contener algo. Morran miró hacia abajo y vio que ni siquiera estaba a 5 pies del suelo. Luego levantó la cabeza y miró a Chu Guanin con incredulidad. De repente tuvo un pensamiento ridículo. Season no podía controlar la espada, podría ser porque ¿tenía miedo de las alturas? Morran. Esto fue extremadamente incómodo, y también sintió que era inconcebible. Chu Guanin era un hombre de gran ligereza. Podía subir y bajar como quisiera, y podía tocar el suelo durante varios metros con los dedos de los pies. ¿Cómo podría una persona así temer a las alturas? Sin embargo, cuando observó a la persona que estaba sobre la espada, su expresión era verdaderamente fea. Su mirada deambuló, y aunque intentó contenerse lo mejor que pudo,
Una delgada capa de miedo aún apareció entre sus cejas. Morran sondeó. ¿Season? La reacción de Chu Guanin fue un poco intensa. De repente levantó la cabeza, y el viento de la noche le erizó el pelo, pero no levantó la mano para barrerlo. Su par de ojos de fénix brillaron con ira, y detrás de su sucia frente estalló en llamas. Tos, PFFT. ¿De qué te ríes? Mi garganta está seca. Tos. Morran hizo todo lo que pudo para contener su risa. Pensó para sí mismo, ya no está corriendo, así que realmente le teme a las alturas. No es de extrañar que me haya explicado tanto ahora, solo quería guardarme un poco la cara. Como Season quería salvar la cara, como discípulo, tuvo que seguir a Season y bajar los escalones. Morran dijo, cuanto más alto es el nivel de la espada, más difícil es practicarla. Desde el principio, tampoco podía subir más de 1,5 metros. Necesitas practicar más. ¿No podía subir antes? Sí, la primera vez que montó en la espada, Mo Wei-yu, que estaba a la altura de Mil-sang, asintió suavemente. Tal vez no tenga ni 1,5 metros, así que no me atrevo a mirar el suelo. 1,5 metros. En resumen, Suemen puede derribarme fácilmente. Chu Guanin se sintió un poco aliviado. Nunca se había atrevido a hablarle a nadie sobre el miedo a la altura, pero ahora parecía que no había nada que perder de vista. Season, trata de no mirar hacia abajo. Solo mírame. Morran fue suspendido por encima de él. Por un momento pensó antes de volver a bajar su cuerpo. Olvídate de cuánto te has levantado, solo piensa en volar a la misma posición que yo. Chu Guanin apretó los dientes y subió aún más alto. La hoja delgada y lisa fue pisada. El originalmente cálido viento de la noche, para él, también se había vuelto frío y húmedo como una serpiente, y se deslizó en sus ropas, arrastrándose y silbando. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Ven aquí y toma mi mano. Chu Guanin tomó sus lecciones en serio y se concentró, diciendo, no es necesario, puedo hacerlo yo mismo. Morran ya no lo obligó. Conocía el temperamento de Chu Guanin. Si esta persona quería que viniera, sería mejor dejarle serlo cuando no era gran cosa. Una persona que estaba acostumbrada a hacer árboles enormes no estaba acostumbrada a depender de otros. Estar a su lado y estar a su lado le permitió estar a gusto y cómodo. Aunque realmente quería convertir a Chu Guanin en agua de manantial, quería frotarlo sin piedad en su áspero torso para poder romperlo en su propia sangre. Como la mayoría de los hombres en el mundo, siempre tuvo un deseo posesivo poco realista y terrible por alguien a quien amaba profundamente. Esto era natural, pero también instintivo. La agresividad masculina le hizo desear encerrar a Chu Guanin, y pasó interminables días y noches con él, tragándose toda su pasión. Anhelaba que pasara el resto de su vida en una cama caliente mientras estaba acostado. Anhelaba estar bajo su mando toda su vida, y su cálido cuerpo estaría siempre envuelto a su alrededor. La bestia que tenía sed de su cuerpo no podía dejar de besarlo. Tuvo que usar el amor más pesado y caliente cada noche para llenar su boca hasta que estuviera llena y suave. Sin embargo, el amor hizo que Morran ardiera en el corazón. El amor le hizo querer respetar a Chu Guanin. Quería verle de buen humor, con pezuñas ligeras y caballos rápidos. Quería verlo salir del polvo rojo con una espada y caer en la nieve blanca. Quería permitirle crecer arrogantemente en la selva, derribar la sombra benévola, dejarse llevar por el exuberante follaje, y permitirle romper ramas bajo la lluvia y el viento. Y así el amor encadenó sus instintos, ató la brida alrededor de sus bestias, bajó sus ojos, contuvo la respiración y se convirtió en un hombre de buenos modales. En esta vida, preferiría mantener su verdadera naturaleza encerrada y sacar los colmillos. Nació para poseer por amor, se volvió egoísta, y ahora renace para perdonar por amor, se volvió desinteresado. Como resultado, no sería como su vida anterior, tratando de encarcelar a Chu Guanin, tratando de cambiarlo. Esta llegada tardía se debió puramente al amor, haciendo que el exemperador Taxi Jun estuviera dispuesto a someterse, dispuesto a pasar toda su vida como compañero de Chu Guanin. Su espada subió cada vez más alto hasta alcanzar cierta altura. A pesar de que Chu Guanin no miraba al suelo, las yemas de sus dedos seguían temblando bajo sus anchas mangas. Su cuero cabelludo se entumeció. Morran pudo ver su nerviosismo, así que dijo, no tengas miedo, esto es lo mismo que el Ingón. No es lo mismo. Ingón depende de sí mismo, mientras que Fan Qian es. Incluso la esgrima depende de la propia habilidad. La quinesis de la espada depende de la espada. Chu Guanin contestó enfadado. Morran finalmente entendió por qué su Season era tan hábil,
pero también tenía miedo cuando estaba montando la espada. Chuguanin nunca confió en nada, siempre confió en sí mismo, así que solo cuando confió en sí mismo podía sentirse a gusto. Este conocimiento hizo que le doliera el corazón a Morran. Se sintió muy dolorido. Él dijo, está bien, Sisun. Tienes que creer en Wisa. Sin embargo, incluso con su calma casual, la ansiedad y el pánico en los ojos de Chuguanin no podían ser ocultados. Viendo las gotas de sudor en su frente y la inestabilidad en sus pies, Mobeiyu sabía que no podía continuar así. Si Chuguanin se cayera de su espada en este momento, la sombra sería aún más profunda. Inmediatamente dijo, bajemos. Los dos aterrizaron en el suelo, descansó un momento y luego preguntó, ¿qué tan alto volaste? Morran tenía la intención de informar más y dijo, más de 15 metros. Chuguanin estaba desconcertado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tantos? Sí. Sisun es tan poderoso. La próxima vez que volemos, 500 pies serán pan comido. Al oír la palabra 500, la cara pálida de Chuguanin se volvió aún más fea. Agitó la mano pero no dijo nada, mirando a Wisa aturdido. Morran pensó en ello y dijo, ¿qué te parece esto, Sisun? Te llevaré en avión un rato antes de que te acostumbres. No necesitas traerme, no es como si nunca te hubiera traído antes. Pero antes, Sisun no miraba el suelo cuando estaba en camino. Eso lo hizo correcto. Cada vez que montaba la espada de otra persona, trataba de mirar su espalda, o en algún otro punto, y trataba de pensar que todavía estaba firmemente en el suelo. Morran volvió a llamar a su espada, deliberadamente haciéndola más ancha. Lo pisó primero, luego se volvió hacia Chuguanin y dijo suavemente, ven, sube. Chuguanin apretó los dientes y saltó, cayendo ligeramente sobre la empuñadura de su espada. Morran dijo, mantente firme. Con eso, golpeó la punta de su pie, tomó la orden, e instantáneamente se elevó hacia el cielo. Chuguanin cerró los ojos por costumbre al principio, pero cuando oyó la risa, se despertó y miró hacia abajo. Fue bueno que no estuviera mirando. Cuando lo hizo, los pelos de Chuguanin se pusieron de punta. La isla de las flores voladoras había sido dejada atrás por una enorme bestia, volviéndose cada vez más distante. El aullido del viento estaba junto a sus orejas, y sus ropas estaban empapadas en el frío aire nocturno. No tenía a nadie en quien confiar más que en esta espada, así que volaron hacia el mar. Por la noche, el agua de mar azul negra era como la enorme boca negra de una bestia antigua, tragándose a todos los seres vivos. Sus heladas pestañas temblaban. Chuguanin subconscientemente cerró los ojos de nuevo, pero oyó a Morran decir por detrás, no tengas miedo, todo irá bien. Yo, no tengo miedo. La cara de Chuguanin era blanca como el papel. Morran sonrió. De acuerdo, entonces no tendré miedo. Si tienes frío o te aburres, dímelo y te llevaré de vuelta a la isla. Chuguanin no dijo una palabra. Sabía que Morran le estaba poniendo cara. Después de todo, un soberano celestial que estaba congelado en su espada era mucho más imponente que un soberano celestial que temblaba en su espada. Viendo que era un poco incapaz de soportarlo y obstinadamente reacio a hablar, Morran no podía soportar hacerlo. Él dijo, haré la espada un poco más grande. Levantó la mano y extendió su espada 5 o 6 veces, lo que le bastó para estar hombro con Chuguanin. Sisun, en unos días más, el fuego de la tribulación de Lin Yi se extinguirá. Volveremos al pico Sisen, pero ¿qué debemos hacer con la gente que trajimos? Mientras hablaba, intentó aflojar la tensión de la cuerda del arco. Chuguanin era un hombre de palabra, podía pensar, llévalos a su... vayamos a su primero. Después del incendio de la calamidad de Linji, habrá tierra quemada. Nadie puede vivir allí, Morran dijo, muy bien. Miró la pálida cara de Chuguanin y, al cabo de un rato, le dolió el corazón. Él le preguntó, ¿vas a volver? Espera un poco más. Morran luego expandió el círculo de la espada unas cuantas veces. Hizo que Chuguanin se sentara, sería mucho mejor sentarse y mirar que estar de pie. Abrió la barrera y Chuguanin se volvió y preguntó, ¿qué estás haciendo? Es solo una barrera fría. La mirada de Morran era muy amable. Si es demasiado alto, hará frío. Chuguanin lo dejó ir. La formación del espíritu era la misma que la suya, y era extremadamente similar. De hecho, incluso la película formada a partir de la luz era una flor de begonia. Sin embargo, el suyo era de oro, y el de Morran era rojo.
Con esta barrera translúcida, aunque sabía que era inútil expulsar el frío, de repente sintió que había una capa adicional de protección a su alrededor. Quizás el mar que vio a través de la barrera ya no estaba espantosamente oscuro. Morran se sentó a su lado y le dijo: Season, mira hacia allá. ¿Qué? ¿Viste eso? Chuguanin miró en la dirección que señalaba y frunció el ceño. Aparte de la luna, no hay nada más. La luna. Chuguanin quedó atónito. ¿Qué tiene de bueno? Es lo mismo cuando miras al suelo. Morran sonrió. Es la primera vez que me siento con Season para admirar la luna. Chuguanin no respondió. Después de un tiempo, cuando Morran pensó que no diría nada más, de repente dijo en voz baja: no es como si no lo hubiéramos visto juntos. ¿Qué? Morran se sorprendió y se volvió para mirarlo. La luz de la luna brilló en la hermosa cara de Chuguanin. Su piel era como los pétalos blancos de una noche fría, y bajo las dos gruesas pestañas, sus ojos parecían recordar algo más profundo que el mar. Ha pasado mucho tiempo, deberías haberlo olvidado. Nada, contestó Chuguanin. Morran no sabía qué decir. Había vivido más tiempo que Chuguanin, y muchos de sus pasados ya no estaban claros. Incluso cuando Chuguanin recordaba su pasado, no pensaba que todavía lo escondía en su corazón. Miró al lado de la cara de Chuguanin y se sintió culpable, pero no pudo evitar sentir una pizca de dulzura. No pudo evitar pensar en ese saco de brocado y en las preguntas que iba a hacer ayer. Chuguanin había mantenido su cabello atado, así como muchos recuerdos. ¿Por qué? La ciudad de Kaidie, Jincheng-chi, durante el Havenbreaker, había arriesgado su vida para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Anteriormente, no se atrevía a especular más y pensaba que era extremadamente audaz y descarado. Sin embargo, en los últimos 2 días, cada uno de sus descubrimientos había sido para avivar las llamas dentro de sus ambiciones de lobo. ¿Por qué? Season. La sangre en su pecho subía y bajaba. Tenía mucha sed, y sus ojos eran muy brillantes mientras miraba a Chuguanin. De repente tuvo la necesidad de acercarse y besarlo en la mejilla. Se armó de valor para preguntarle: ¿eres tú? ¿Te gusto? En la espada imperial, entre el cielo y la tierra, había una vaga ilusión de que Morran ardía. Era como si los dos ya no tuvieran lazos en este mundo, y no hubiera habido amor u odio en el pasado. Todo era tan pacífico y puro como la luz de la luna que pasaba a través de una nube ligera. Sintió como si la tierna plántula de su pecho se hubiera convertido finalmente en un árbol, sus gruesas venas pelando la tierra muerta, revelando el profundo y sospechoso olor de la tierra. Chuguanin vio que se quedó en silencio durante mucho tiempo, giró la cabeza y preguntó: ¿qué pasa? Morran no respondió. Su mente estaba nublada, y anhelaba poseerlo, abrazarlo y besarlo. Se inclinó involuntariamente. Entonces, de repente se dio cuenta de que aunque Chuguanin se había recuperado un poco después de haber activado el encantamiento, su cara seguía pálida y sus labios fruncidos. Cruzó los brazos, sus delgados dedos subconscientemente agarrando la fría tela. Cuando Chuguanin se asustó, lo que agarró no fueron otros sino él mismo. Morran se quedó atónita por un momento. A continuación, la luz agresiva de sus ojos se extinguió y se convirtió en una luz fina y fragmentada. La luz brillante era como la de un fuego de pescado, muy suave. Al principio quería besarse los labios, pero luego frunció un poco los labios y mostró una sonrisa suave y amarga. La mano que estaba a punto de abrazarle se detuvo repentinamente, y un momento después tocó el frío dorso de su mano. «Tú». Chuguanin estaba desconcertado. Su pálido rostro se sonrojó, pero él permaneció alerta y susurró: «¿Qué estás haciendo?». Intentó apartar su mano, pero Morran la cogió y se negó a dejarla ir. Chuguanin solo sintió que sus dedos, que habían sido congelados en hielo, aterrizaban sobre una mano grande y caliente. Desde la palma de la mano hasta la punta de los dedos, todos estaban bien envueltos y apretados. «No confíes en ti mismo. Si estoy aquí, puedes confiar en mí». Si Chuguanin hubiera estado tranquilo en este momento, habría sido capaz de sentir las emociones detrás de sus palabras, sin importar lo lento o vacilante que fuera. Además, estaban esos ojos oscuros y moribundos que lo miraban con ojos solemnes, gentiles y amorosos. El latido del corazón de Chuguanin fue como un torrencial aguacero que golpeó su alma espiritual poco a poco. Ya no se atrevía a mirar a los ojos de Morran. Volteó abruptamente la cara y bajó la cabeza. Demasiado calor. ¿Cómo pueden estar tan calientes 30 metros en el aire? Normalmente era distante y tranquilo, pero ahora era como si de repente hubiera entrado en un territorio del que no sabía nada.
Le habían quitado la armadura de su cuerpo, y le habían cortado las garras y los dedos afilados. Ante el repentino golpe contundente de Morran, el contraataque habitual de Chu Guanin pareció ser ineficaz. El hombre abrió sus almejas con un ferviente esfuerzo y miró directamente a la blanca y temblorosa carne. Tanto la brillante perla como la dulce carne de mejillón estaban completamente expuestas a los ojos del hombre. Este hombre orgulloso y despreocupado se quitó la armadura y de repente se sintió ansioso e indefenso. ¿Qué hacer? ¿Qué debería decir? Él se dio cuenta de que su mano seguía siendo sostenida por Morran, muy ajustada. No sabía qué hacer. Estaba ansioso y nervioso. Sus ojos estaban un poco rojos. Subconscientemente, quería apartar los dedos. Sin embargo, en el momento en que se movió, Morran lo agarró inmediatamente. Las palmas de las manos del hombre estaban mojadas de sudor. No te lo lleves. Su fuerza era tan grande, y sin embargo era tan testarudo. Por alguna razón, Chu Guanin sintió de repente que sus palabras parecían estar llenas de tristeza. Después de mirarle fijamente durante mucho tiempo, dijo en voz baja y ronca: Chu Guanin. ¿Cómo me llamaste? Me equivoqué. El cuerpo de Chu Guanin estaba ahora aún más tenso que antes. Sus latidos eran más rápidos que cuando usó por primera vez la técnica de la espada imperial. No estaba acostumbrado. Hizo todo lo que pudo para despejar su camino y hacer una última lucha desesperada antes de volver a caer en el abismo. Bajó los ojos y dijo: bueno, si no es imposible que sepas que lo has dicho, entonces no eres de ayuda. El corazón de Morran estaba muy caliente. Finalmente, sin dudarlo, soltó: Guanin. Menos. Chu Guanin aún no había dicho la última palabra. Cuando escuchó esta voz suave con un suspiro, su mente se quedó en blanco. No pudo decir la última palabra de nuevo. Indefenso, después de dudar tanto tiempo fuera del pantano del amor, finalmente no pudieron evitarlo. Estaban atrapados dentro de la ineludible red y podían sentir el dolor filtrándose en sus huesos. La voz de Morran era baja y ronca. Le miró fijamente y dijo: Guanin, en realidad, estos últimos días he estado esperando para hacerte una pregunta. Sintiendo que su corazón ardía, Morran se agarró a la mano de Chu Guanin, sus dedos temblando. No te lo pediré. Chu Guanin acababa de dar un respiro de alivio cuando escuchó las siguientes palabras de Morran: no te estoy preguntando nada. Solo quiero decírtelo. Morran fue resuelto y decisivo, y nunca regresó. En un suspiro, había gastado todo su coraje. Te amo. Su corazón temblaba violentamente. Te amo, no como un discípulo ama a su Sisun, pero estoy siendo audaz. Te amo. Chu Guanin cerró los ojos. Sus dedos temblaban bajo la piel cálida y húmeda del hombre, y gradualmente dejó de moverse. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esto sea? Debe haber oído mal. Era tan feo, tan fiero, tan incapaz de hablar, tan poco interesante, no era más que un tonto. ¿A quién le gustaría? Te amo. En realidad se sentía amargado y asustado. Su mente estaba casi completamente en blanco y quería actuar como antes. Quería decir ridículo, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, no pudo encontrar las palabras para expresarlo. Después de una larga pausa, Chu Guanin finalmente dijo roncamente: tengo mal genio. Eres muy amable conmigo. Yo soy viejo. Pareces más joven que yo. Chu Guanin estaba casi ansioso. Dijo impotente: soy tan feo. Esta vez, era el turno de Morran de estar aturdido. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba al hombre extremadamente guapo que tenía delante. No entendía por qué una persona tan guapa se avergonzaría de su propia apariencia. Al ver que no hacía ningún ruido, su corazón se puso aún más nervioso. Bajó la cabeza y dijo: no soy guapo. No tan hermosa como tú. Mientras murmuraba esto, su mejilla fue tocada de repente por una mano caliente. Escuchó el suspiro de Morran, que fue aún más suave que la luz de la luna esta noche. ¿Quieres ver mis ojos? Tus ojos. La mirada de Morran era amable, reflejando la figura de un hombre vestido de blanco. Él le dijo: ¿viste eso? Es la persona más hermosa del mundo. Chu Guanin lo miró con ira. Aunque su corazón estaba agitado, no había mucha expresión en su fría cara. Morran agarró su mano, sudando profusamente. Él dijo en voz baja: te amo. Chu Guanin sintió como si le hubieran pinchado, los dedos temblando. Después de un rato, bajó la cabeza. Te amo fue como un cuchillo afilado clavado en su corazón. Su sangre estaba hirviendo, y no podía controlarla.
Los ojos de Chu Guanin se pusieron rojos. Había estado esperando demasiado tiempo y no sabía cuál sería su reacción. Estaba tan ansioso que casi llora. Él dijo, no es bueno para mí. Yo no lo hice. Nunca me han gustado, nunca me han gustado. Nadie se ha sentido nunca feliz, orgulloso y afortunado por tenerme. 32 años. No le caía bien a nadie. Al escuchar estas palabras, Morran miró al hombre que tenía frente a él, que tenía la cabeza baja y no quería ni siquiera levantar la cara. De repente, sintió tanto dolor que su corazón se rompió y sus huesos fueron aplastados. Era su tesoro, pero había estado cubierto de polvo durante casi la mitad de su vida. Tenía tanto dolor que no sabía qué decir. Al final, se agarró torpemente de la mano de Chu Guanin y siguió diciendo, sí, a algunas personas les gustas. Me gustas, lo quieres, lo quieres, lo quieres, lo quieres, no seas tan tímido, no seas tan estúpido, di lo mejor de ti mismo, no vale un centavo. Idiota, estúpido Chu Guanin, yo te quiero. Después de un largo rato, Morran preguntó, ¿y tú? ¿Qué? Morran bajó los ojos, sus pestañas crujiendo. Soy tan estúpida, tan ignorante, tan poco confiable. Y he cometido muchos errores imperdonables. Se detuvo y susurró, ¿te gusto? Chu Guanin había levantado inicialmente la cara, pero al escuchar sus palabras, de repente se encontró con esos ojos negros y se puso nervioso. Con una fuerza que provenía de la nada, repentinamente apartó su mano y volvió la cara. No asintió ni agitó la cabeza. No hubo afirmación, ni rechazo. Sin embargo, podía ver claramente que las orejas de Chu Guanin se habían vuelto rojas, tanto que su cuello era como una flor floreciente. Esa bolsa, no lo digas. Chu Guanin de repente dijo en voz baja, esta vez con toda la cara roja, no lo digas. Viendo la mirada de Chu Guanin, avergonzada y reacia, los ojos de Morran brillaron con tristeza y confusión mientras la luz de la luna perduraba en ellos. Se sentó y una vez más extendió la mano para agarrar la punta del dedo de Chu Guanin. Chu Guanin estaba temblando. Hasta sus dedos temblaban. Se agarró a sus delgados dedos y los sostuvo con fuerza, sosteniéndolos de una manera que nunca antes había hecho. Sus 10 dedos estaban entrelazados fuertemente mientras sus palmas presionaban entre sí. La cara de Chu Guanin estaba enrojecida al mirar hacia otro lado. Esta vez, no se separó de él. Así, Morran tomó la mano de Chu Guanin, y fue solo después de un tiempo que se dio cuenta de la verdad, y la confirmó nerviosamente. Chu Guanin también le cae bien. Finalmente entendió.